Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de virus y bacterias, qué son y en qué se diferencian. Los virus y las bacterias son la causa de muchas de las enfermedades que sufrimos. Y hoy queremos explicarles las diferencias que existen entre estos dos organismos. Pero lo primero que debes saber es que los virus provocan las enfermedades y que las bacterias también están presentes en nuestro organismo y que estas en ocasiones se encargan de mantener un adecuado equilibrio cuando están en nuestro cuerpo. Y solo en los casos en los que haya un exceso de bacterias o estas sean nocivas, es cuando hablamos de patologías y enfermedades provocadas por una bacteria. Las enfermedades causadas por estos dos tipos de gérmenes se tratan de maneras muy distintas. En el caso del COVID-19, poco a poco se va conociendo más información, pero son muchas las dudas que aún giran en torno al nuevo coronavirus. Como sabemos, ya hay varios estudios clínicos en curso, por lo que todavía no se ha obtenido una vacuna ni tratamiento farmacológico específico contra el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19. Entre tantas preguntas por desconocimiento o desinformación, a menudo en la población surge la duda acerca de si el coronavirus se puede tratar con antibióticos. Y la respuesta es no. Ningún virus se puede tratar con antibióticos. Los antibióticos solo se utilizan para tratar las infecciones causadas por las bacterias. Las enfermedades provocadas por virus y por bacterias se tratan de maneras muy diferentes. El motivo es porque no actúan del mismo modo en
el organismo al que afectan. Los virus y las bacterias son la causa de muchas enfermedades. Sus tamaños son microscópicos y están en casi todas las superficies. Pero les recordamos que no son lo mismo. Conocer las características de cada uno nos ayuda a entender sus efectos en el organismo, pero sobre todo nos ayudará a conocer cómo podríamos evitar posibles contagios. Pero ¿les gustaría conocer más sobre qué son las bacterias y qué son los virus? ¿Sí? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. Virus y bacterias, ¿qué son y en qué se diferencian? Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. Virus y bacterias, ¿qué son y en qué se diferencian? ¿Qué son las bacterias? ¿Qué son los virus? ¿Cuáles son sus principales diferencias? ¿Cómo son sus estructuras? ¿Cómo son sus reproducciones? ¿Cómo son sus resistencia? Así que empecemos conociendo un poco más del tema de virus y bacterias. ¿Qué son y en qué se diferencian? Y empezamos respondiendo ¿qué son las bacterias? Las bacterias son organismos unicelulares que obtienen sus nutrientes del ambiente en el que viven. Pueden causar problemas como las caries, las infecciones de orina, infecciones del oído o la faringitis, por mencionar algunos ejemplos. Pero las bacterias no siempre producen enfermedades. Algunas de ellas poseen una acción beneficiosa. Por ejemplo, contribuyen al buen
funcionamiento del sistema digestivo, ayudando a procesar y obtener los nutrientes de los alimentos e impidiendo que entren bacterias nocivas en su interior. Inclusive, algunos tipos de bacterias son utilizados para fabricar medicamentos o vacunas que salvan vidas. Ahora vamos a ver qué son los virus. Los virus son más pequeños que las bacterias. No son células completas, solo son material genético empaquetado dentro de una cubierta proteica. Necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que significa que no pueden sobrevivir por sí solos, salvo que vivan dentro de otros organismos vivos, como humanos, plantas o animales. Algunos virus pueden matar bacterias o combatir virus más mortales. Son los llamados bacteriófagos o fagos, del griego devorar, que infectan y destruyen bacterias específicas que se encuentran en la membrana mucosa que reviste los aparatos digestivos, respiratorios y reproductivos. Los virus pueden vivir durante una cantidad reducida de tiempo fuera de las células vivas. No obstante, una vez que se introducen en el cuerpo de una persona, proliferan rápidamente y pueden enfermarla. Causan algunas enfermedades de poca importancia, como el resfriado común, y otras graves como la viruela o el SIDA, provocado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Tienen una gran capacidad de mutación, y esto no significa que necesariamente se vuelva más agresivo, sino que ha cambiado su material genético, es decir, la estructura de su genoma viral, ubicado en el interior de la partícula, que puede ser ADN o ARN. Los virus también presentan un alto poder
de contagio, llegando a provocar pandemias, tal y como sucede con el COVID-19. Las principales diferencias entre virus y bacterias son... Y empezamos con el tamaño. Las bacterias son hasta 100 veces más grandes que los virus. Y eso teniendo en cuenta que en ambos casos son imperceptibles al ojo humano y solo se detectan a través de un microscopio especial. Las bacterias pueden verse con un microscopio óptico, mientras que los virus solo pueden detectarse mediante un microscopio electrónico empleando una lente electromagnética. Ahora vamos a conocer las principales diferencias de sus estructuras. Los virus tienen una composición algo más simple, formada por una partícula de genoma de ARN o ADN encerrada en una cubierta de proteína. En cambio, las bacterias presentan una estructura interior algo más compleja, con una pared celular donde se localizan el citoplasma, los ribosomas y el genoma bacteriano. Seguimos conociendo más de sus diferencias. Ahora hablaremos de su reproducción. Y esta es otra función que no comparten virus y bacterias. Las bacterias tienen la capacidad de crecer y reproducirse por sí mismas. Y de esas células resultantes pueden salir más divisiones. Los virus no tienen la capacidad de dividirse por sí mismo. Ellos se replican sin parar y atacan a otras células para transmitir su información genética. Hacen copias de sí mismo, pero en las células vivas de su huésped, al cual infectan y enferman. Hablemos ahora de las diferencias de su resistencia. Presentes en casi todos los hábitats del planeta, las bacterias cuentan con mecanismos que las vuelven muy resistentes.
Por este motivo, a diferencia de los virus, son capaces de sobrevivir a temperaturas extremas y durante largos periodos de tiempo fuera de otros organismos. También aumenta su capacidad de supervivencia el hecho de que puedan obtener alimento de muchas fuentes diferentes, tanto orgánicas como inorgánicas. En el caso de los virus, en general, pueden sobrevivir durante horas e incluso días, sobre todo en superficies duras de acero inoxidable o plásticas, pero con el tiempo se vuelven menos infecciosos porque sin poder replicarse, el virus se descompone con el tiempo. Hablaremos ahora de los tratamientos. Y en este punto nos habla de la mayor diferencia entre los virus y las bacterias. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, no los mata y además pueden suponer un riesgo grave para el paciente, ya que aparecen resistencias bacterianas. En tanto, para atacar a determinados virus se han desarrollado medicamentos antivirales. Si el origen de la enfermedad es bacteriano y se dispone de un antibiótico adecuado, el tratamiento es relativamente posible y completando un esquema de tratamiento se puede volver a un estado normal en pocos días o semanas. Si el origen de la enfermedad es viral, la situación se puede llegar a complicar dependiendo del virus. Porque no se dispone de un artesanal antiviral al mismo nivel, ni en cantidad ni en efectividad. En muchas ocasiones, el sistema inmunitario es el único aliado. Los profesionales de la salud se pueden encontrar con algunas infecciones bacterianas muy patógenas que cuentan con un tratamiento eficaz, pero también con infecciones víricas causadas por virus que no son
tan patógenas y que no cuentan con un tratamiento eficaz. Y estas pueden resultar muy graves en pacientes de mayor edad con un sistema inmunitario debilitado o con patologías previas. Y esto último es lo que ocurre hoy en día en el mundo con el COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Lo que hoy sabemos de este nuevo virus es que para evitar que se transmita hay que insistir con el lavado de manos, desinfección de las superficies, usar mascarillas y mantener la distancia social. Y llegamos a la última pregunta: ¿cómo se transmiten y cómo podemos prevenir los virus y las bacterias? Lo malo de este tipo de microorganismos es que son capaces de propagarse de muchas formas posibles. Podemos clasificar los principales contagios en 4 formas o vías posibles. La primera, contagio de forma directa. Este contagio es el que puede darse por contacto directo con otras personas, y un ejemplo claro es cuando nos tocamos o nos besamos. El segundo contagio es el contagio de forma indirecta. Este contagio es el que puede darse cuando se tienen uso común de sábanas, servilletas, cubiertos y toallas. La tercera es contagio de forma aérea. Este contagio es el que puede darse con partículas suspendidas en el aire. Y la cuarta, contagio por alimentos o por agua. Este contagio se da cuando los alimentos o el agua están contaminados. Y la transmisión se puede dar por parte de ciertos insectos o parásitos que llevan estos gérmenes. Lávate las manos de forma frecuente, sobre todo si estás resfriado, si estornudas o vas a comer o a preparar algún alimento. No te tapes la boca con la mano al estornudar. Es importante
importante que cada persona mantenga sus propios objetos de higiene personal para evitar los contagios. También es importante mantener las superficies domésticas perfectamente limpias para evitar esa acumulación de organismos tóxicos. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Interesante el tema de virus y bacterias. ¿Qué son y en qué se diferencian? Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de virus y bacterias. ¿Qué son y en qué se diferencian? Pregunta número 1. ¿Qué son las bacterias? Pregunta número 2. ¿Qué son los virus? Pregunta número 3. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Pregunta número 4. ¿Cómo son sus estructuras? Pregunta número 5. ¿Cómo son sus reproducciones? Y pregunta número 6. ¿Cómo son sus resistencias? Recuerda visitarnos a nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify,
Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.